Bienvenidos al resumen de noticias de Canal Informativo. Hace unos días la prensa alemana llamó a Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, el hombre más peligroso del mundo. Y yo me pregunto, ¿en serio? ¿Más peligroso que aquellas personas cuya guerra comercial está poniendo en jaque la economía de todo el mundo? ¿Más peligroso que aquellos hombres que tienen el poder de desatar una guerra nuclear que sería catastrófica para todo el planeta? Pues al parecer sí, pero vamos a ver por qué la prensa alemana atacó de esta forma a Jair Bolsonaro. Los ataques hacia el presidente de Brasil se remontan a lo que está pasando en la selva del Amazonas. Pero para empezar definamos, ¿qué es el Amazonas? La selva del Amazonas es quizá una de las más importantes para todo el mundo. Es conocida como el pulmón del mundo. ¿Por qué? Porque de ahí proviene el 20% del aire que respiramos. Abarca gran parte de Brasil. Sin embargo, también se extiende al gran territorio de Colombia, Perú y otros países de Sudamérica. También alberga una gran cantidad de flora y fauna. Es tan extenso el territorio del Amazonas que hasta el día de hoy se sigue explorando y siguen descubriéndose especies nuevas. El tema es más complejo de lo que parece, porque no solo implica problemas ambientales, sino también problemas políticos, que conforme van pasando los días no solo involucra la política de Brasil, sino políticas internacionales. Aproximadamente el 9 de agosto empezaron a suscitarse incendios en la zona del Amazonas. Los incendios se empezaron a extender por todo el territorio, quemando miles de hectáreas. Según los últimos reportes, el incremento de los incendios fue del 83% comparado con años anteriores. Es decir que fue un incremento realmente preocupante. Y a pesar de que han existido bastantes fotografías relacionadas con fake news, fotografías erróneas o de otros tiempos, es cierto que el problema es llamativo. No es algo que debamos tomarnos a la ligera y a pesar de toda esta vorágine de noticias hiperbolizadas o exageradas, no podemos quitar el dedo del renglón con que se trata de un problema realmente preocupante. Estamos hablando de un aumento de porcentaje anual del incendio que está quemando miles de hectáreas de lo que ya llamé el pulmón del mundo. Es decir, que el aire limpio que respiramos nosotros proviene de esta región que se está incendiando. Una foto que para nada es fake news es la siguiente. La noticia se dio a conocer porque el 19 de agosto anocheció en Sao Paulo a las 3 de la tarde. ¿Y por qué esto es relevante? Bueno, la noticia no se había dado a conocer o no había tomado la relevancia importante hasta ese día. Imaginen que ustedes están tranquilos desarrollando sus actividades del día al día y de repente empiezan a ver que todo se oscurece. Todos sabemos que eso no es normal. El incendio, a pesar de ya llevar casi 2 semanas, llamó la atención porque evidentemente en esta región hay más gente que está viendo lo que está sucediendo, se está haciendo preguntas, está fotografiando y probablemente ahí se encuentre una gran cantidad de reporteros, no solo del territorio de Brasil, sino internacionales que empezaron a reportar la noticia. Existe otro factor importante que hizo que la noticia no se hiciera tan común. No podemos culpabilizar del todo a nuestros amigos de Brasil con que no se hayan difundido la noticia, ni podemos empezar con esta victimización que hemos estado desarrollando en Facebook de que no le dimos la importancia que debía, volteamos para otro lado o qué pasó con la prensa internacional, porque hay que decir que los incendios son comunes en el Amazonas. No es la primera vez que sucede un incendio así. Sin embargo, sí es la primera vez que sucede un incendio de esta magnitud. Probablemente la gente no le había dado la importancia que requería porque están acostumbrados a los incendios en estos territorios. Ahora bien, volvamos a los señalamientos de la prensa internacional. ¿Por qué se está culpando a Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, de estos sucesos? Resulta que de un tiempo para acá, la carne de res brasileña ha tomado una gran importancia a nivel internacional, particularmente la carne de hamburguesa que proviene de Brasil. Esto, por supuesto, ha dado un gran impulso a la industria ganadera en este país. Como Bolsonaro es una persona que en su discurso mantiene una idea de intentar rescatar la economía brasileña, vio en esto un gran negocio y dijo: claro, ya tengo la solución a un gran problema económico.
desarrollar la ganadería. Como ya dije, el terreno del Amazonas es amplio, por lo tanto se vio en este lugar un gran prospecto para poder desarrollar la industria ganadera. ¿Y qué pasó? Bueno, que Bolsonaro autorizó una tala desmedida de árboles y que se extendieran territorios para poder explotarlos de forma agropecuaria. Esto, por supuesto, despertó la crítica en diferentes sectores. ¿Por qué? Porque no solo estaba atacando el ecosistema del país, sino que aparte de todo estaba despojando a grupos indígenas de su territorio. Los ganaderos notaron que la tala de árboles era un acto que quitaba un poco de tiempo, por lo tanto buscaron la forma de acelerar el proceso. ¿Y cómo fue? Bueno, empezaron a incendiar áreas de la selva para poder tener un terreno más amplio donde desarrollar la ganadería. Esto tiene dos ventajas. Para empezar, no tardas tanto tiempo en eliminar todas las plantas que están interrumpiendo tu labor. Y para seguir, el hecho de que incendies terrenos hace el suelo más fértil. Es algo que también se hace mucho en México. Y a pesar de que se intenta controlar tanto en nuestro país como en Brasil, muchas veces se sale de control. Lamentablemente no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que provocó el incendio en el Amazonas. ¿Por qué? Porque Jair Bolsonaro recortó mucho de los presupuestos de las organizaciones que se encargaban de la protección de la selva y de estar cuidando esta región. El hecho de la quema de los campos es uno de los posibles factores que estuvieron involucrados en esto. Otro de los factores es la tala de árboles misma. La selva funcionaba en su conjunto de tal forma de que a pesar de que existieran incendios, por la cantidad de árboles era más fácil que la misma selva pudiera controlarlos. También tiene que ver mucho con el clima de la selva, ya que es un clima húmedo, lo cual ayudaba a contrarrestar los efectos de los incendios. El hecho de que se talaran tantos árboles se involucró de forma directa en que los incendios fueran más difíciles de controlar. Cuando la noticia se hizo conocida a nivel internacional, encendió muchos focos rojos. Muchos presidentes y organizaciones señalaron a Bolsonaro de forma negativa, como ya lo vimos en los titulares de la prensa alemana. Y es que sí, podríamos señalar a Bolsonaro por muchas razones. Por haber autorizado la tala desmedida de árboles, por haber priorizado la utilización de campos para la ganadería y por haber recortado el dinero de las organizaciones encargadas de cuidar el Amazonas. De hecho, Bolsonaro tuvo a bien señalar a las ONGs como las que estaban provocando los incendios. Esto con el objetivo de obtener más recursos y por el hecho de estar molestas por el dinero que se les había recortado. Lo que está señalando Bolsonaro es una quema ilegal de los árboles del Amazonas con fines financieros. Resultaría un poco sorprendente e incluso contradictorio que las ONGs estuvieran realizando estos actos, en especial porque hay organizaciones que tienen financiamiento extranjero. Es decir, que muchas no dependían del financiamiento del propio Brasil. Otro de los factores preocupantes es que el mismo Bolsonaro ha admitido que no puede averiguar si la quema ha sido de forma ilegal, lo cual es preocupante porque no tiene los recursos para estar cuidando a una de las selvas más importantes del mundo. Por otra parte, autoridades de otros países le han llamado la atención a Bolsonaro. Particularmente tenemos el caso de la declaración del presidente de Francia. Esto evidentemente molestó al presidente brasileño. Y es que a ningún gobernante le gusta que le digan que está haciendo las cosas mal. Y para muchos de ellos es más fácil minimizar esos aspectos. Evidentemente, mientras más llega la presión contra estos gobernantes, más intentan salirse por la tangente, porque no solo les resta
popularidad entre los votantes, sino que les está restando autoridad y los hace demostrar, no solo a nivel nacional, sino internacional, que no tienen las fuerzas o la inteligencia suficiente para resolver ciertos tipos de problemas. Y esto agravó la situación porque en estos momentos se está llevando la cumbre del G7. Se reúnen las 7 naciones más poderosas de todo el mundo. Evidentemente entre ellas está Francia. De hecho, ahí es la sede. Y Macron recomendó a sus compañeros presidentes que se juntaran recursos para mandarlos a Brasil. Bolsonaro rechazó los apoyos económicos. Seguramente tanto por lo que ya les comenté de que busca ser él mismo el héroe de los problemas que, bueno, él cometió, pero aparte de todo por el encontronazo que tuvo con Francia. Y es que hay muchos factores a analizar aquí, por eso les decía que esta situación es más compleja de lo que parece. Bolsonaro señaló después de las declaraciones del presidente francés que ellos deberían estar revisando sus propios asuntos. Y hasta cierto punto es cierto. Por una parte podríamos decir que está justificada la preocupación del presidente francés con respecto a lo que está pasando en el Amazonas, ya que es algo que nos afecta a todos. Sin embargo, no es la primera vez que un gobierno extranjero se agarra de un error de otro país, particularmente de un país latinoamericano, para atacarlo y para denigrarlo y limitar su progreso, porque no olvidemos que parte de lo que está haciendo Bolsonaro es para buscar un progreso económico para su propio país. Lo vimos en el caso del bloqueo comercial contra Cuba, lo vimos en el caso del mismo bloqueo contra Venezuela, lo estamos viendo ahorita con el Fondo Monetario Internacional atacando al presidente mexicano y orillándolo a que él busque un préstamo del Fondo Monetario Internacional como lo hicieron gobiernos anteriores o como lo hizo incluso el gobierno de Argentina hace poco, lo cual llegó a una deuda más fuerte. Y antes de que me señalen como socialista o como pro de estos gobiernos, sí, es cierto que muchos de ellos han cometido errores buscando el desarrollo de sus propios países, pero es precisamente de estos mismos errores de los que se agarran los gobiernos internacionales más poderosos para atacarlos y para buscar provecho de eso. Entonces tampoco podríamos no justificar el miedo que tiene Bolsonaro al momento de rechazar el apoyo económico viniendo de estos países tan fuertes. Por otra parte, Bolsonaro realmente no está haciendo nada. Pues en realidad sí está haciendo cosas. Evidentemente después de que empezó esta crisis se declaró al territorio del Amazonas como en emergencia. Bolsonaro autorizó la entrada de 44,000 soldados al territorio del Amazonas para buscar el control del incendio. Incluso desplegó un par de helicópteros que buscan apagar las llamas desde el aire y últimas fechas ha declarado que sí va a aceptar la ayuda internacional siempre y cuando él tenga el control del dinero. Como podemos ver, es un tema más complejo de lo que parece. A diferencia de lo que se ha dicho mucho en redes sociales, no es el fin del mundo. Respiren, sienten eso, es aire, podemos seguir respirando. El Amazonas no ha quedado destruido e incluso esto que se ha dicho de que se queman cientos de hectáreas, bueno, al ser un territorio tan grande es un poco normal, por así decirlo, que al darse el incendio se queme tanto territorio. Sin embargo, sí es algo que nos debe de preocupar, porque en un futuro podría volverse aún más peligroso. Y por las políticas que está siguiendo el actual presidente de Brasil, no podemos argumentar que exista una salida positiva, ya que seguramente va a seguir apoyando el ganado excesivo en su país, ya que es lo que él está viendo como un objetivo para poder elevar la economía de su propio territorio. Recomendaciones para ayudar ya se han dicho bastantes. Sí, hay quienes se han quejado de que se compartan posts en Facebook, sin embargo, esto ayuda a darle visibilidad al problema. Probablemente no nos hubiéramos enterado de la magnitud si no se hubiera hecho viral en las redes sociales. Sin embargo, también hay cosas que pueden ayudar un poco a apoyar las causas de este tipo, como por ejemplo, moderarnos en nuestro consumo de carnes y buscar empresas que se cuiden
de que sus productos no vengan de lugares explotados ecológicamente excesivos o de despojos de tierras indígenas. Existen industrias que se preocupan de estos aspectos y nosotros como consumidores podemos también focalizarnos en eso. Volvamos a noticias rápidas nacionales, y es que tenemos a la primera niña subversiva en una secundaria de nuestro país. Recordemos que antes de llegadas las vacaciones, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum declaró que los niños de la Ciudad de México podían elegir entre usar falda o pantalón. Bueno, pues en este inicio de clases, una niña se atrevió a ser la primera en hacerlo. Esto evidentemente trajo la molestia de su director, ya que después de que muchas chicas vieron a su compañera hacerlo, empezaron a llevar pantalón a la escuela. Y es que claro, ya lo habíamos dicho en el resumen donde hablamos de eso. Muchas veces es incómodo para las chicas andar de falda. La misma niña que fue de pantalón a la escuela declaró que se sentía incómoda, que no podía jugar a la hora del descanso y que le gustaba más usar el pantalón. Evidentemente, al ser una ley que pasó por la jefa de gobierno y por la SEP, el director no pudo hacer nada más que admitir que las niñas empezaran a ir de pantalón. Y así como lo hizo él, lo van a tener que hacer muchos directores del país y de la ciudad. ¿Por qué? Porque la SEP ya declaró que esta medida se va a buscar a nivel nacional y porque también ya se protegió tanto a esa niña como a cualquiera que elija llevar pantalón a la escuela. Así que lo siento por este director y por todos los que se opongan a este nuevo uniforme. Ya llegó el siglo XXI y el siglo XXI declara que podemos usar la ropa que nosotros queramos. En otras noticias, el conductor de Televisa, Carlos Loret de Mola, se despide de la televisora. Muchos especuló de que había sido un acto de censura por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que porque era el único o de los pocos que se le oponían, etc. Sin embargo, algo que demostró Carlos Loret de Mola desde su salida es que va a seguir con sus reportajes de oposición. Y a diferencia de casos como el de Carmen Aristegui, donde ella misma declaró abiertamente que se trataba de un acto de censura, Carlos Loret de Mola, con este poder que obtuvo al volverse viral en redes sociales, no ha buscado declarar este asunto. Por lo tanto, no podemos decir que sale de su boca un intento de censura. No hay nada que indique este intento de censura, pero sí podemos decir, al parecer, que Carlos Loret de Mola va a buscar ser una voz opositora al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y miren, desde mi punto de vista no hay ningún problema en eso. Creo que siempre es bueno tener voces que se contradigan al gobierno, siempre y cuando hablen de forma investigada, que fundamenten sus argumentos y que no repleten las redes de amarillismo y fake news como muchos otros reporteros han estado demostrándolo. El único problema que yo personalmente vería con Loret de Mola es que ya se ha quemado un par de veces. Recordemos el caso del montaje en Florence Cassés y el acto de secuestro que supuestamente había llevado a cabo. Aunque de esto también podríamos señalar a la propia Televisa, porque llama la atención que la persona que llegó en su lugar fue la misma que reportó el caso de Frida Sofía durante el sismo del 19 de septiembre del 2017. Los llevo hacia ese momento rápidamente por si lo olvidaron. Había sucedido el terremoto, se cayó un colegio, el Repsamen, y esta reportera nos mantuvo a todos al filo del asiento revisando qué había pasado con una supuesta niña que se llamaba Frida Sofía, que había quedado escondida o atrapada más bien entre los escombros. La reportera juraba, y también los miembros de la Secretaría de Marina que estaban ahí, o bueno, algunos miembros de la Secretaría de Marina que estaban ahí, juraban que habían escuchado que la niña había pedido agua, que estaba llamando a su mamá, que estaba pidiendo ayuda. Sin embargo, posteriormente muchas personas empezaron a hacer preguntas que la misma reportera no hizo y debió de haber hecho en su papel de reportera, como si existía la niña, si estaba en la lista, si alguien conocía de esta problemática. Y resultó que muchos papás del mismo colegio declararon que no existía ninguna Frida Sofía, que ya habían rescatado a todos los niños y que al parecer todo era un montaje. Y sí,
Al día siguiente, incluso si no mal recuerdo esa misma madrugada, se declaró que todo era un montaje. También se ha dicho, y creo que es la alternativa más viable, de que la salida de Carlos Loret de Mola se debe a que la televisora Televisa está teniendo una crisis tanto en audiencias como en su aspecto económico. A lo mejor este reportero ya no les era redituable y estaban buscando alternativas para renovarse. Lo que llama la atención es que pasan de Loret de Mola y el caso Florence Cassés al caso de Frida Sofía. Por último, se funda el partido, o bueno, lo que aspira a ser un partido político conocido como Futuro 21. La podemos llamar hasta este momento una organización. Y esta organización está buscando entrar en la política nacional para encontrar un lugar hacia las elecciones del 2021. Lo interesante de esta fuerza política es que prácticamente ya tiene su lugar asegurado, porque al parecer el PRD va a ceder su lugar a Futuro 21 para volverlo un partido oficial. ¿Por qué se hace eso? Bueno, seguramente van a renovar los ideales del partido. Recordemos que el PRD, según ellos, tenían una tendencia más a la izquierda. Ahora este partido Futuro 21 lo van a estar integrando exmiembros perredistas y exmiembros priistas hasta el momento. Destacan los nombres de Miguel Ángel Mancera, el antiguo jefe de gobierno de la Ciudad de México, y del doctor Narro Robles, ex rector de la UNAM y que hace poco renunció a su militancia priista. Así que sí, mientras otras fuerzas o grupos políticos están buscando su lugar de forma tradicional, buscando firmas, haciendo asambleas, como destaca el partido que está intentando crear Margarita Zavala y Felipe Calderón, o el partido que está buscando crear el Baester Gordillo, o lo que antes conocíamos como Encuentro Social, bueno, pues al parecer Futuro 21 se saltó este pequeño trámite y ya. Directo a la cámara, directo a las urnas, sin ningún problema. E incluso están invitando al mismo Calderón y a Fox a que se integren a este nuevo partido. Con esto cierro el resumen de noticias de esta semana. Déjenos en los comentarios qué piensan de la fundación de Futuro 21 y de todos los partidos políticos nuevos que se ven llegar. ¿Creen que deban renovarse los partidos que ya tenemos? ¿Creen que está bien que nazca uno como Futuro 21? ¿Creen que el de Margarita Zavala o el del Baester Gordillo merezcan estar en las boletas? Déjenos aquí en los comentarios, déjenlo en nuestras redes sociales, ya saben que tenemos Facebook, Twitter e Instagram como Canal Informativo MX. Los invito a ver todo el material que tenemos en nuestro canal de YouTube y a suscribirse. Eso es todo de mi parte, yo soy Alejandro Rodríguez y nos vemos en otra ocasión.